amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Y pues en esta ocasión vamos a hablar del nuevo mini evento que vendría a ser el último mini evento de febrero. Ok, te voy a dar también un chisme al final del video. Y fuera de eso, quiero explicarte o introducirte, ¡qué rico!, la nueva tabla que estamos publicitando en el canal. Pues en esta ocasión vendría a ser algo que con mucho cariño lo hemos hecho para ustedes. A ver, primero que nada vamos a hablar del Polar Bear Day, que pues técnicamente tiene este minero por acá, que es el medio que lo hizo Asmita, que está muy bonito. Se llama el Berich, tiene 1,8 pH y 2% de bonus, ¿ok? Tenemos nivel de dificultad 550 puntos. RLT fuera de la Marketplace o de Crafting Offer 1000 puntos. Marketplace 350 puntos y Crafting Offer 3003 puntos por RLT. Antes de que te emociones o que se te pare, porque yo te conozco, vas a agarrar y vas a ver acá las Crafting Offers. No están, la verdad, que yo diría tentadoras como para que tú gastes tu RLTK. Es más, estos dos mineros no te los recomiendo. Y este quizás sí, pero no en el market. No acá, perdón, te lo recomendaría en el market. Así que no le vamos a dar mucha importancia a eso y nos vamos a ir con la tabla, ¿ok? La tabla como tal vendría a ser esta. Como ustedes verán, ha tenido una remodelación. A mí particularmente me encanta, me parece muy bonita. Obviamente el arte es subjetivo, pero a mí me gusta. Ok, acá tenemos las redes sociales y acá tenemos los multiplicadores. En este caso es un multiplicador normal por 1 por cada 10 RT de compres. 550 de dificultad, gastar un RT fuera del Marketplace 1000 puntos y Marketplace 350 puntos. No estoy añadiendo el crafting por las razones que te dije en su momento. Ok, se llama Polar Bear Day y va a durar del 27 al 1 de marzo. Ok, desde las 10 Perú hasta las 10 Perú o 15 UTC. ¿Vale? Como siempre, también recuerda que tenemos un form que en este caso vendría a ser BNB 35%. Ok, y en caso de que quieras llenar el form, pues ahí está, como siempre. Y tú ya sabes cómo es. Puedes ganarte incluso cashback por depósitos mayores a $50. Te registras tu correo. Estos son por temas de seguridad. Pones aquí tu link de perfil. Sale un ejemplo. Ahí me marcas a mí. ¡Clic! ¡Qué rico! Luego te pones aquí, pones el hash, ¿vale? Luego acá pones cuánto se puesto en BNB y luego acá pones las pruebas del delito, como leo. En este caso tendría que mostrar, no tienes que mostrarlo así con cuadro rojo, pero pues que se vea el depósito, ¿cierto? Es muy importante que se vea el depósito, ¿ok? La fecha y el monto del depósito, ¿vale? Y tu perfil de preferencia, ¿vale? Y acá pues donde has comprado el RT. Si de repente has abierto cajas, no te preocupes, puedes tomarlo en la parte que se vea la compra del RT, que de hecho sea paso tiene que tener también la fecha del día, pues que lo hayas hecho, ¿vale? Obviamente hoy o mañana. Jijiji. Ahora, y acá tienes que poner tu dirección de TUSDT TRC20 en caso que hagas el cashback, se te manda en cripto, ¡qué rico! ¿Vale? Ahora, vamos a hablar del evento como tal. He tenido muchas preguntas que me han hablado, muchas personas que me han dicho, Piero, es otro evento de mierda, Piero, puta. Vamos a hablar cosas claras, ¿ok? Los últimos dos eventos, debo reconocer que han sido malos, porque incluso yo te he dicho que no los hagas, porque no los he hecho yo tampoco, porque nada era aprovechable en el mini evento. Incluso habían mineros que yo consideraba que no eran muy rentables. Ahora, en este caso, este mini evento es un mini evento normal, ¿ok? ¿Qué es un mini evento normal de 20 niveles, Piero? Los primeros 10 niveles como tal son niveles para freeze, es decir, una mierda, porque sí, es normal, si tú a los primeros 10 niveles le pones premios muy grandes, imagínate cuántas. Puta, será para que la red que tú dices que, ay, la red, ay, bala, muchachos. Puta, será para que te quejes más, pero no es así, ¿no? Entonces tienen que ser premios simbólicos, por así decirlo, ¿vale? Ahora, el tema de la experiencia, 60 de experiencia, un poco de RCT, unos cuantos mineritos, mira, poder de minado temporal, ¿vale? Y del 10 al 20 ya tenemos, como por así decirlo, recompensas para las personas que pagan. Ahora bien, el hecho de hacer un mini evento en la mayoría de casos es para tú meterle inversión al juego y a cambio obtener RLT, ya sea por la misma fracción del dinero que tú comprarías cualquier día X comprando de cripto RLT, o pues obviamente más. La idea es que tú saques más. Vendría a ser como una oferta, ¿entiendes? Oye, ¿por qué están diciendo que grabaron esos gemidos? Entonces, lo ideal es de que tú hagas esto para que tú le metas capital al juego o reinviertas. Porque sí, seamos sinceros, el juego necesita de reinversión, ¿ok? Eso ya lo hemos dicho varias veces. Todos, o la mayoría de personas que han llegado a un poder de minado alto, reinvierten, ¿vale? El clímax vendría a ser cuando la cuenta te produce más de lo que tú reinviertes y listo. Por eso, y más adelante vamos a hablar de multiplicadores, se utilizan multiplicadores consistentes y obviamente
lo más apegados a la realidad. Ahora, estos premios como tal no son premios que tú digas, puta, qué rico, Piero, mira un submarino no común, ay, para sumergirme entre tus nalgas. No, 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 no es tanto así. O sea, lo que tú tienes que obtener... Oye, ¿por qué hablaré huevas? No puede ser, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza. Pero, o sea, el punto de estos mineros es para que tú los vendas y saques un profit. Claro, tampoco es un minero que vas a vender a 10, 20, 30, 30, no, pero pues vas a obtener algún tipo de retorno, ¿vale? Lo que sí va a llamar la atención, por ejemplo, en este caso es el A-Verde. Para los que no sepan, el A-Verde es un minero categoría 2 que ya sea, obviamente acá viene uno, pero ya sea que lo compres en el market, no sé a cuánto lo vayas a comprar, si está a 330, de repente lo venden a 13, 14, 15, ponle 15, digamos. Es un minero muy bueno. Es un minero muy bueno, incluso lo puede matar hasta 10, yo creo. Es un minero muy bueno. Y la idea con estos mineros, espera que voy a poner en silencio mi celular, luego no vaya a ser que me estén llamando y que esté sonando los... Ah, de papi. Ok. La idea de estos mineros, obviamente, es de que tú pumpees tu cuenta. Estos mineros son los que pumpean tu cuenta. Y el último, si es el nuevo, es un minero nuevo, que tiene pues 2% de bonus. Ahora, ojo. Un minero de 2% de bonus es un minero que se va a quedar en tu cuenta incluso después de que el bonus se desaparezca. A diferencia de los de 1%. Los de 1% probablemente vuelen. Porque incluso dos mineros de 0,55 de una celda son mejores que uno de 1%. Seamos sinceros, ¿vale? Pero los de 2% ya se quedan en tu cuenta, ¿vale? Para que los cambie vas a tener que tener una cuenta muy poderosa. Yo, para ser sincero, top 3, ¿ok? Si no, no, ¿ok? Ahora, si tú eres más pro, digamos, y eres una ballena, porque tengo que hacer mis videos en general, porque hay de todo tipo de tamaños y grosores. O sea, estamos hablando de cuentas, ¿no? Pero, o sea, me refiero que una persona pequeña de repente va a tener el minero en nivel 1, ¿vale? Pero una persona que ya tiene de repente 2, 3 H, pues puede ir por un minero de repente de estos en raro. Claro, es más caro, sí, pero obviamente los beneficios que te da, es más, no sé si haya sido agregado ya a la web. Este no sé cuánto lo venderán, lo deben vender a 110, digamos. Ahora, por ejemplo, incluso ese 110 es un poco caro. Pero ya pueden irse puestos mineros. Pero el ratio es 71, claro, tendría que ser que lo compres a menos. No sé a cuánto. He visto que... ¿A cuánto lo venderán? No sé, ¿90? No sé cuánto lo venderán, tendrías que comprarlo a un precio que realmente, obviamente, valga el ratio. Pero ahora, seamos sinceros, cuando una persona va creciendo ya no puedes agarrar todos los ratios económicos que hay, ¿vale? Pero por ejemplo, este es un consejo de ballenas, minerazo, ¿vale? Minerazo, muy rico, muy grande, muy grueso, pero... El minero, obviamente, ¿no? Pero el detalle está en que el ratio es un poco elevado, pero hay personas que lo van a ver así. Ahora, recapitulando un poco lo que les dije, esto es un evento normal de 20 niveles. Los eventos de 20 niveles son así, ¿ok? Esto es un evento regular de 20 niveles. Si de repente tú no tienes para meterle a este y quieres meterle uno de 40, como te gusta, lo más grande, 40 centímetros, pues espérate uno de 40. Los de 40 obviamente son mejores, pero obviamente son más caros. Vamos a hablar ahora de los costos, ¿vale? Aquí en esta plantilla tú puedes seleccionar el multiplicador, ¿vale? Y automático se cambia. En este caso es 35% en BNB. Y pues obviamente acá hay una red, hay unos cuadros en verdecito que tú verás. Este cuadro en verde, estos cuadros en verde es el promedio. Según las estadísticas que obviamente yo llevo por el tema de los forms, la mayoría de personas los eventos de 20 niveles los hacen entre 1 por 4, por 5 por 6. Esa es la media, por 4, por 5, por 6, ¿ok? Y cuando es un evento de 40 niveles, se dan por 1 por 10, por 11, por 12, por 13. O si es el multiplicador al doble, se van por 1 por 20. ¿Cómo es un multiplicador al doble? Es decir, cuando tú por cada 5 RT te dan 1 por 1, ¿vale? Pero en este caso no es el caso, ¿vale? Pero suele ser así. Ahora, como te dije, estos mini eventos suelen ser más que todo para reinvertir. Por ejemplo, si tú no quieres reinvertir aquí, pero quieres RT para seguir creciendo, vas a tener que hacer una compra regular. Es decir, tú te vas a comprar y ahí compras, digamos, tantos RT, no sé, 100 RT por $65, digamos. Ok, lo puedes hacer, ¿vale? Pero si acá tú puedes llevarte un conjunto de cosas, aparte de hacer una cosa, otra cosa, pues estaría ok, ¿ok? Este mini evento, como les repito, es más que todo para eso. Ahora ya no hay dos tablas, solo hay una, ¿vale? Pero esta tabla conlleva todo. El tema de cuántas cajas de 5 tendrías que abrir si es que lo haces. Cuánto tienes que traer en el market si lo vas a traer con el market. Y cuánto pagarías de fee si lo vas a traer con el market. Normalmente el fee es algo fijo, pero suele ser caro ahora que pues
lo han nerfeado. Ya hace mucho tiempo que lo nerfearon, ¿vale? Entonces, pues eso. Pero en general me parece me parece un buen evento de 20 niveles. Porque sí, seamos sinceros, es de 20 niveles. Los eventos de 20 niveles son lo normalito, ¿vale? Ahora, no hay todavía indicios de un evento de 40 niveles, probablemente sea en marzo. ¿Qué huele así? Algo se está quemando, creo. Puta madre, no. Creo que está quemando mi casa. Pero bueno, primero terminaremos el video porque si no, no se puede. A ver, en este caso, ya que no tengo para decirte cuánto viene un evento de 40, porque no sé cuándo es, pues se viene quema de minero. No, weón, se está quemando mi casa, no el minero, creo. Falta que me digan, puta, ¿cuántos puntos te dan, weón? ¿Sabes qué? Viene un minero cripto, ¿ok? Viene un minero, referencia a la quema. Viene un minero cripto, ¿ok? El minero cripto que viene es el de Bitcoin, ¿ok? Que es el Satlux. No sé si muchos lo conozcan. Es un minero que particularmente a mí me encanta. Es el hermanito pequeño del TRX, ¿ok? Es un minero que tiene stats muy buenos. El merch incluso ha bajado. Está muy delicioso, ¿ok? Y viene el 5 de marzo. El precio no sé todavía, pero probablemente cambie porque como muchos sabrán, Bitcoin ha subido, entonces probablemente cambie. Y pues este sería el dinero que sabemos que va a venir, ¿ok? Va a haber, como siempre, hacer un sorteo de 1000 RT en el form de este que se llama, de este minero. Y en el form el form normal de mini evento, ahora hemos cambiado las cosas. Ahora va a haber premio para el primer lugar, luego el 50% del primer lugar para el segundo lugar, y vamos a tener premio de los dos sumados para o sea, sorteo entre todos los depositantes. Así que por eso ya no he puesto acá, ¿vale? Porque eso no he puesto montos, porque eso va a ser, o sea, la base es 100, por ejemplo. 100 para el primero, 50 para el segundo. Eso, por más que el form sea malísimo, igual te doy ese RT. Si el form está bien, puta, 150, 200, hasta 300 doy a veces. Puta, incluso una vez y 500, creo, ya cuando rompimos el récord. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Y pues nada, chicos, espero que les guste este mini evento. Y si no, pues igual pueden sentarse a jugar, viendo cómo otros suben en el ranking y ustedes no. Es normal, ya saben, chicos, si ustedes no lo hacen, otros lo van a hacer. Es parte de la vida. Goles que no hacen, goles que te hacen. Así que eso sería todo. Y nos vemos hasta listo.